Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos, hermano, cantando el himno número 218. Ser de Dios los hijos caros, en Jesús sublime don. En Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Mirad cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre llamados. Ser de Dios los hijos caros, en Jesús sublime don. En Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre llamados. Llegaremos de la imagen de su gracia y su poder, dando de su gloria Padre, el Hijo se promete. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre sin aguas entre nubes y de mares manantial. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre llamados. Así ves todos los hijos por su graciosa adopción. La herencia de sus bienes gozaremos en Sion. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre ha nos manifestado, que hijos de Dios seamos por siempre llamados. Nuevamente leamos el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios 4,
Dice Dios en su santa palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaja, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Que Dios bendiga su santo y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos permite hoy a tu iglesia, a tu pueblo, aquí en este lugar, como todos los domingos. Tú nos bendices con esta santa y bendita palabra. Palabras santas, sagradas, que son imbatibles, Señor. Palabra que es, como lo dice el Espíritu Santo, espada de doble filo, Señor. Bendícenos en esta mañana para que nos dejemos, Señor, guiar por el Espíritu Santo, el cual justamente con la palabra del Espíritu, Él quitará de lo malo que nosotros llevamos, el viejo hombre, porque es según es tu santa y bendita voluntad, que todavía
mantengamos llevando la cruz en el camino estrecho y soportando, Señor, los defectos tétricos, Señor, de este viejo hombre, del cual tú nos dices que lo hemos de dominar con el poder del Espíritu Santo. Y una vez que dominemos, Señor, los ímpetos del viejo hombre, nos vestiremos siempre con el poder del Espíritu, la nueva criatura, la cual nos vamos a fortalecer, Señor, para que miremos siempre hacia arriba y como dice las Escrituras, y tú lo confirmas, se abrirá el cielo, viendo a tu Hijo a la diestra tuya y a los ángeles que bajan y llevan nuestras peticiones y bajan contestando nuestras peticiones. Ayúdanos que hoy, en esta mañana, seamos una asamblea dedicada a la atención, prestar atención a la palabra y tomar todo lo que es bueno y ponerlo por obra para nuestro progreso espiritual y para la gloria de tu santo nombre. Padre, bendícenos con ella. Te lo pedimos en esta hora para todos los presentes, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿En qué? En la unidad, ¿verdad? La unidad de Dios en esta asamblea, la unidad de Dios en el mundo entero, porque el Señor Jesucristo lo expresó, empezando con rescatando a sus apóstoles, ¿verdad? Y Él habló, edificaré mi iglesia, lo digo Él, y en esa edificar su iglesia, Él vino con los argumentos del cielo, ¿verdad? Las ideas del cielo como hijo de Dios. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo como hijo de Dios, que vino, que se humanó, como Dios se humanó, ¿verdad? Para llevar entonces la voluntad de ellos tres que acordaron al principio cuando uno cayó en el pecado. Entonces hay tres revelaciones de esa unidad del Padre cuando Él se manifestó en el bautismo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí se manifestó, ahí vemos la Trinidad, Mateo capítulo 3 al 4. Ahí vemos la unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Más tarde, el Señor en el monte, la transfiguración, se manifestó entonces la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo glorificado en su forma celestial. Lo vemos allí, el Padre manifestándose a aquellos apóstoles que Él seleccionó, que eran 12, pero entre ellos ese día agarró a 4 y se los llevó allá al monte de la transfiguración para que vieran la voluntad del Padre y conocieran el propósito de Dios. Y por tercera vez, cuando el Señor Jesucristo invocó el nombre de Dios para resucitar a Lázaro, y allí se le manifestó el Padre, ¿verdad? Con voz audible para que todos oyeran. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que lo sepan todos, Él manifestó en forma audible, ¿verdad? Y en esas tres formas que el Señor se ha manifestado, la Trinidad, hay una unidad. Esa unidad que la trae Dios desde antes, que nos dice la Escritura. Dios nunca se ha dividido en desacuerdo. Ellos tres nunca han estado de acuerdo a la Escritura en desacuerdo. Todo al principio fue perfecto. Todo lo que Dios planificó es perfecto. Y en toda la Escritura hay una perfección de parte de Dios, ¿verdad? Entonces los que leemos la Escritura, vemos nosotros escudriñando constantemente cómo actúa Dios y cuál es la voluntad de Dios hacia su iglesia a través de su Hijo amado, que ha venido durante 20 siglos rescatando almas pecadoras, que las ha traído a sus pies el Señor Jesucristo para hacerlas hijos de Dios, como cantamos. Mirad cuán grande el amor, que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es el plan de Dios. Y como lo vimos la semana pasada, que muchos son llamados, no es que Dios hace excepción de personas o acepción de personas, sino que Él llama a todo el mundo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Claro, Él respeta el libre albedrío de su ser humano que Él creó a imagen y semejanza. Él respeta. Para eso Dios hizo al hombre consciente, ¿verdad? Que piense, que analice y que diga cómo soy, qué pienso, si soy
como dice la ciencia del hombre, ¿verdad? Si es que vengo de de un pedacito de terrón que se desprendió al principio de la creación de los planetas, ¿verdad? No, nada de eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó al hombre de un barro, ¿verdad? Del barro, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y se repite muchas veces en la Escritura, vosotros sois barro. Y entonces en ese barro, en ese recipiente de barro, Dios vertió lo que se llama en la Escritura el espíritu del hombre, el hálito de Dios en el hombre. Dividido en toda la Escritura, alma consciente y espíritu subconsciente. Entonces, ¿qué resulta? Que más adelante ustedes van a entender a través del estudio que toda la filosofía, incluyendo todas las ideas del hombre, el hombre en sus escritos coloca siempre al hombre como una dicotomía. Es decir, que el hombre es dual. El hombre es cuerpo y espíritu, nada más. Pero entonces Dios dice que el hombre somos una tricotomía, ¿no es? ¿Cómo que se pronuncia? Tricotomía. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que entonces en la Escritura uno hace una división. Oye, pero yo tengo un espíritu aparte del alma, y el alma es la tutora y la guía de este cuerpo. Y dice la Escritura, además, el espíritu del hombre nunca peca. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, nunca peca. Entonces uno, ¿cómo es eso? Pero si yo soy pecador. Ahora dice Dios en la Escritura que el hombre pecador no hace un análisis, no se escudriña, ¿verdad? No dice cuántas veces yo tengo que responderme eso, ¿por qué soy así? ¿Dónde está la respuesta de lo que soy? Y entonces en la Escritura está la respuesta para todo. En la Escritura está la respuesta para todo. Ha venido siempre muchos estudios. Y claro, cuando en la época del año 300 de nuestra época cristiana, cuando empezaron los hombres a tratar y hablar en extensamente teología, conocimiento de Dios, se levantaron muchas falsas doctrinas y la iglesia se dividió, ¿verdad?, en pensamientos personales. Las personas que se creían más iluminadas siempre creyeron que el hombre no tenía un espíritu guiado por Dios, que es el subconsciente que le dice al alma, mira, no hagas lo malo, hazlo bueno, porque el espíritu que no peca nunca va a Dios y tiene que darle cuenta a Dios. Es por ello que cuando el alma, el ser humano muere, el cuerpo va al polvo, pero el alma que no creyó en Dios, ¿a dónde va? Al infierno. Y el espíritu que Dios le dio a ese ser humano va ¿a dónde? A Dios, porque es la fuente de vida de parte de Dios en ese ser que Dios creó a imagen y semejanza. Dios dice en la Escritura que un día, esto que no lo entendemos bien, lo vamos a entender y lo vamos a ver visiblemente como lo entendió Juan el teólogo allá en el Apocalipsis. Y vi las almas, privilegio que Dios le concedió, que lo llevó al futuro, y él pudo ver a la iglesia glorificada y vio las almas, vio las almas de los creyentes glorificando y alabando a Dios. Vio también las almas de los condenados, vio también la bestia, vio todas aquellas cosas en el infierno, en el lago de fuego. Dios le permitió a Juan el teólogo eso para que nos lo dejara escrito. Y el creyente interesado que quiera saber las cosas pasadas, el presente y el futuro, está la respuesta. Así que no vale invocaciones fuera de la Escritura. Dios mío, revélame esto. No, escudriña, ¿verdad? Como lo vemos ilustrado en el caso de Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. El rico pedía en el infierno que Dios mandara por lo menos, Dios no, que Moisés mandara a un predicador para que le avisara a su familiar Abraham, para que Abraham entonces mandara personas allá. Oye, mira, no vengan más aquí, corríense, reconcíliense con Dios, no vengan acá a este lugar tan pavoroso, tan infernal. Aquí no hay ni agua, menos música, menos comida, menos chicas de 15 años. Ay, Dios mío.
Entonces, claro, así es, porque como él vivió la vida alegre, ¿verdad? De bonche en bonche, como dice la Escritura, ahí no le faltaba nada, ¿verdad? Pero le llegó el día que la muerte le llegó, como le llega a todos nosotros, ¿verdad? Y lo encontró la muerte desprevenido. Entonces, allí se ve entonces el alma en tormento, pero el espíritu de ese rico que no quiso nada con Dios fue a Dios. Esa cantidad de fuente de vida y de poder intachable fue a Dios. Vuelvo a repetir, misterios que lo entenderemos nosotros, como digo al Señor Jesucristo, lo entenderemos allá. Cosas que están en la Escritura que nunca entendemos. Él dice que se encargará de revelarle a su amada esposa todas aquellas cosas secretas. Y eso sucede. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros cuando vemos esto, hay una unidad de Dios. Nosotros también, como seres humanos, somos una unidad. Pero lo más importante es la unidad, cómo el Padre creó este mundo y cómo desarrolló a los seres en unidad. Como también Él escogió desde el principio a los santos. Él llamó a los santos, a muchas personas, pero aquellas personas que le dieron la espalda, oye, nos damos cuenta de que Él con tristeza, bueno, te perecerá, vas a perecer en tus pecados, en tus delitos y pecados. Es por ello que dice el Espíritu Santo que para toda esa desobediencia del hombre que Dios creó, a su imagen y semejanza, y que todavía quiere el bien en esta dispensación de la gracia, Dios llama todavía, oye, con mucho amor a todos aquellos pecadores, niños, jóvenes y ancianos, los llama todavía. Claro que en todo esto que les digo hay un amor grande de Dios hacia la raza creada. Ahora nosotros debemos de entender, hermano, que como Dios procede tan unido y que su amor es tan extenso, Él nunca abandonó a la línea santa. ¿De dónde viene la línea santa? De los que Dios escogió, ¿verdad? De Set, ¿verdad? Porque Abel fue liquidado o asesinado por su hermano Caín. Pero Dios en su santa sabiduría, ¿verdad? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Yom, como lo llama el Antiguo Testamento, mantuvo la unidad. Y de allí tenía que venir el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y en esa forma individual, aparentemente, para nosotros, Él se presentó solo a hacer la voluntad del Padre que estaba en la ley, en los 5 libros de Moisés, que ninguno de los santos entendieron bien. Y vino el Señor Jesucristo en la única forma de comprender la ley en la forma humana y practicar y poner por obra lo que Dios había exigido, que le dictó a Moisés. Pero la persona que cumpliera la ley tenía que morir por la ley, ¿verdad? Para condenar la ley, para que Dios en sus planes tenía que abrir una nueva dispensación, que es lo que se llama la era de la gracia de la cual estamos actualmente. Y la ley que condenaba al hombre, la ley que despertó a un Dios vivo entre los seres humanos y los hombres que conocieron la voluntad de Dios, hasta Juan se predicó ese deseo de Dios. De allí en adelante todo es ahora, como lo dice Habacuc capítulo 2 versículo 4, el justo vivirá por la fe. Ahora desde allí, desde el Señor Jesucristo, todo es por fe, y por fe viendo y leyendo las Escrituras y comprendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad, buscando nuevamente en esta dispensación pecadores arrepentimiento. ¿Bien? Pecadores arrepentimiento. El Hijo de Dios en esta asamblea tiene que versarse siempre en la doctrina, para que cuando vaya a predicar el Evangelio a cualquier persona, lo haga de una forma ordenada, de tal manera que no confundan a las personas cuando le pidan, bueno, ¿y dónde consigo yo la voluntad de Dios? Que resulta que nosotros no le podemos recomendar a la persona, léete el Apocalipsis,
Y sin embargo, el pecador que no conoce a Dios le gusta leer el libro porque allí hablan de cosas, mira, cosas oscuras que no las puedes entender ninguna persona que no conoce a Dios. ¿Bien? No las puede leer. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros le pudiéramos dar a un recién buscando la palabra de Dios? ¿A quién? Los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Empieza por Mateo, te vienes por Marcos, llegas a Lucas y después a Juan. Si lo lees, ve entonces lo que el Espíritu Santo que te está persuadiendo, lee los hechos de los apóstoles. En ese orden, la persona pecadora que empieza a leer eso, el Espíritu Santo le da una luz y le señala a Cristo. No se equivoquen cuando Felipe le predicó al eunuco el libro de Isaías. Era que no existía todavía los evangelios, y justamente el capítulo 53 es donde están fragmentados para atrás los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, presentando al Señor Jesucristo allá, ¿verdad? En una forma retrospectiva, pues. Allá está entonces en el capítulo 53 el eunuco iluminado por el Espíritu Santo persuadido a través de la lectura y de las palabras que le explica Felipe al eunuco. El hombre creyó y posiblemente todos los siervos que lo acompañaban también creyeron. Hermano, esa es la cristología de ayer. La cristología de ayer. Pero la cristología de ayer se hace visible, estaba oculta, ahora se hace visible, palpable aquí en esto. Porque la iglesia es ahora visible, no invisible. La iglesia es visible, palpable. Lo que estaba oculto, como dice el apóstol Pablo justamente en este libro de Efesios, los misterios que no fue dado a entender a los antiguos, ahora Dios nos los reveló a nosotros, la iglesia, los creyentes de la última o penúltima dispensación de gracia. Es una bendición que Dios se haya manifestado en amor hacia nosotros, ¿verdad? Como lo dice, como lo cantábamos este himno, lo repite Juan en su primera carta de allá, Juan el teólogo, ¿verdad? Ahora Dios, el que ahora tenemos comunión. ¿Con qué? Con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Antiguamente, únicamente el judío expresaba que al Jehová, que es justamente la secta que anda de casa en casa, que es lo que hace, hablar de Jehová blasfemando contra la santa persona del Señor Jesucristo, de los cuales dice capítulo 3 a los Gálatas, los tales son destituidos de la gloria de Dios porque se quieren justificar por una dispensación que ya caducó y que Dios eliminó, que se llama la ley. Bien, y por ninguna letra de la ley, ninguna alma delante de Dios se justifica, sino lo que dicta aquí ahora en la nueva dispensación, la Trinidad. El Padre desea que su iglesia sea unida como Él es unido, ¿verdad? Él envió, ve hijo mío, salva al hombre caído. Desde el principio que el hombre cayó, él vino al Edén. ¿Y qué dijo? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Había pecado, estaba desnudo. Se le quitó la dignidad de la presencia de Dios, aquella bata invisible que Dios le puso, que vamos a entenderlo en el futuro. Bueno, la perdió cuando él pecó, desobedeció a Dios. Entonces Dios abrió un paréntesis grande y condenó aquello. Bueno, lo dejó así. Ahora vamos a tratar en otra forma. Y entonces viene el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios no habla solo. Si ustedes leen únicamente el Evangelio de Juan, que son 24, 25 capítulos, ¿no? 24. Ahí encontramos al Hijo hablando, ¿verdad? En el principio era el Verbo y termina ya, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. Hoy habla en una unidad, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y como lo leyó un hermano esta mañana, ¿verdad? En Juan 17, bueno, me voy y os dejaré, no los dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, hoy que está dentro de nosotros, está en esta asamblea, nos está conectando con justamente el Hijo que está a la diestra de Dios el Padre, como nuestro intercesor delante del Padre.
Y el Padre con caridad y con amor dice que responde a través del Señor Jesucristo. Nada puede llegar a la presencia del Padre sino por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? No porque los teólogos de las escuelas lo digan, son palabras de ellos. Nadie viene al Padre sino, y nadie puede llamar Señor, Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo, que es el cual nosotros estamos aquí como, vamos a llamarlo así, como una reforma. Aquí estamos a través del llamado, una reforma estamos haciendo nosotros en la preparación que las hermanas de esta congregación y los hermanos de esta congregación estamos obteniendo últimamente. Un poder del Espíritu Santo para que le prestemos atención diariamente. Y cuando leamos las Escrituras y cuando vengamos a su presencia, lo hagamos con respeto y reverencia, porque aquí se manifiesta la Santa y Bendita Trinidad. No perderle tiempo, porque dice que todo cuanto nosotros hagamos en esta congregación, dice que no es en vano. Dice la Escritura que no perderá su valor. Todo tiene una recompensa, aquí, ahora y en el porvenir. ¿Entiendes? Por eso que nos recomienda el Espíritu Santo que nos avivemos en el Espíritu y vivamos la vida del Espíritu. Y cuando vengamos a la presencia del Señor, hermanos, sepamos que la unidad de la Trinidad está prestando la atención. No nos movamos. Cuando se está orando, quedemos tranquilos, oyendo la presencia del Señor. ¿Quién está concentrado en lo que la boca en ese momento está orando? Hay otros que no les importa, se van para allá y se van para acá. Que en esta asamblea no prevalezca ese desorden que viene desde la antigüedad de muchas asambleas. Y yo no le puedo decir muchas veces algunas oraciones a algunas personas que desordenadamente, porque otro me interrumpe con su ruido por allá, para que eso no debe de ser. Reverencia, hermano. Leen los salmos. Ustedes son más sabios en los salmos, pero se olvidan una palabrita que está allí. ¿Cuál es esa palabrita que nos llama la atención? Selah. ¿Cómo era que se repetía eso? Selah. El sacerdote iba. ¿Saben que el monte Moria es una montañita de 730 metros de altura? Y Jerusalén estaba allá abajo. Cuando el sacerdote, los levitas y todos arrancaban de acá, de la puerta, de la puerta del rey, iban entonces subiendo para presentar culto a Dios allá arriba. Iban subiendo y alabando a Dios. Bendecía a Dios porque para siempre es. Iban subiendo, y cuando llegaban, digamos, a un descanso, ahí decían Selah. ¿Y qué hacían los niños, las mujeres, todo cuanto llevaban, y todos los que iban delante y detrás? Silencio absoluto para oír la voz del Omnipotente, que lo estaba prestando atención a todos los que iban hacia el templo a alabar y bendecir a Dios. Bien. Entonces, por eso es que dice el Salmo 84, los que se concentraban en ese Selah, decía el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Dios de los reyes. Cuán amables. Cuando uno le dice que un lugar es bello, es cómodo, es recreativo, es excelente, ¿verdad? Es como un éxtasis, ¿verdad? Que uno dice esas palabras. Oye, cuán amable es aquí, qué bello. ¿Cómo lo hizo Pedro? No sabe lo que es la transformación. Se quería quedar allá arriba. Entonces, Ese será una pausa. es una pausa como decir amén, ¿entiendes? Pero hay unas cosas que muchas veces uno pierde, no dice amén porque, oye, mira, yo no sé si el hermano está hablando claro o el otro que me está interrumpiendo, entonces yo no lo puedo decir amén porque yo no sé, yo no entendí. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, cuando uno ora de una forma ordenada, audible, toda la congregación dice amén, sea así. Dios la oyó y él responde. Y muchas veces, como Dios ve el desorden, no hay respuesta. Entonces, seamos así reverentes, respetuosos, en menos de una hora que se lleva la cena del Señor, en menos de una hora que se lleva el culto y oración.
Y el culto, yo creo que el culto más largo es este, ¿verdad? El del ministerio. Bueno, entonces la unidad que vemos aquí, fíjate cómo empieza el libro. Para que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. La vocación, ya les dije y le hago énfasis. La vocación aquí y llamado significa la selección. Ya se lo dije, lo entendieron la semana pasada. Dios nos seleccionó a nosotros para que fuésemos hechos hijos de Dios, hijos de esta congregación. Nos seleccionó. Muchos son llamados y pocos escogidos. Como les repito, la tribu de Leví fueron todas llamadas, pero escogieron, él escogió ¿a quién? A 2 familias, a una familia que trabajaban en el templo. Ahí viene el sagrado que dice la carta a los hebreos, vuestra sagrada selección. Dios llamó sacerdotes al servicio de Dios, encabezados por Moisés, su familia levítica, y Aarón, su familia levítica. Y Dios llamó allí una selección. Nosotros aquí fuimos seleccionados para esta asamblea. Y cuando uno tiene en cuenta esa selección, uno es agradecido, hermano. Y mantiene esa vocación, uno la mantiene, oye, con respeto y reverencia, como dice aquí, ¿verdad? Como el segundo versículo dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. La palabra paciencia en el vocablo viejo se llama longanimidad, o sea, paciencia. Es decir, cuando uno es humilde, cuando uno es manso y cuando uno aquí está en longanimidad, uno está, cuando uno en momento no aprende, la palabra longánime significa retardado, no aprendí hoy pero aprenderé mañana, no aprendí este domingo pero aprenderé, ¿entiendes? Entonces en esa paciencia yo tengo que ser como recién creyente o muy avanzado, pero tengo que tener paciencia, longánime, esperando, no te apresures, ¿verdad? Pedro era muy impaciente y precipitado y quería todo saber en un momento, por eso los errores que cometió, ¿verdad? Oh Señor, no te pasa eso, yo te voy a defender, sí, oh, pero mira, cantará el gallo 3 veces y tú me negarás, ¿verdad? Uno no debe ser precipitado. El Señor Jesucristo ya lo había hecho con énfasis solemne. Mira, nuestro decir sea sí, sí. Mira, no seamos tan precipitados, ¿no? Mira. Y otra cosa, Salomón ya lo recalcaba, que dice, no prometas algo delante de Dios y no cumplas lo que prometiste. Pero uno no debe prometer cosas que no va a cumplir. Uno, el creyente, cada día tiene que ser iluminado y empoderado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que decir Espíritu Santo. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué me trajiste a esta asamblea? ¿Verdad? Todos los que están aquí, miembros, los que no vinieron, que son como 23, faltaron hoy. Bueno, eso tienen que responder al Señor. Señor, ¿para qué tú me trajiste a esta asamblea? Y cuando uno está definido, bueno, podemos brincar a lo que dice arriba, ¿no? Porque el Señor, la iglesia la hizo en orden, como dice el versículo 11, ¿ve? Porque en ese llamado y en esa selección Dios nos preparó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Doctores aquí, maestros, ¿verdad? Imitando el ejemplo del Señor Jesús. La palabra maestro en las Escrituras, sépanlo bien los hermanos de esta comunidad, es superior por sobre todos los demás títulos que están en la Escritura, por todos los demás dones. Maestro, un maestro que Dios prepara para dirigir a una asamblea, mira, es porque ese don viene de dónde, de lo alto, y Dios sabe por qué lo ha hecho. Y una de las cosas viejas que deben de vanagloriarse, vamos a llamarlo así, los pastores que tienen ese don, oye, mira, vivir humilde y manso y esperar la respuesta de Dios. Humilde y manso, no van a gloriarse. ¿Qué es lo que sucede en el mundo entero con los pastores ingreídos que tienen que el poder? Echan un fuego por la boca y tienen una mano poderosa que voltean a las personas y la levantan. Y el Señor Jesucristo hizo eso. ¿Ah? Oye, no, mira, tenemos que tener cuidado, hermano. Si aquí viene un pastor así, mira, hay que salir corriendo. Entonces, ¿qué resulta? Que el creyente
que es iluminado por el Espíritu Santo, tiene que ser una persona humilde, manso y longánimo o paciente. Lo mío me va a llegar poco a poco. Uno tiene que tener cuidado donde está el Espíritu y donde aviva el Espíritu a la membresía, para la gloria de Dios. Ahora, cuando muchas veces no se hace para la gloria de Dios, se hace para el engreimiento del hombre, para la gloria del hombre, de la cual el Señor Jesucristo dice, ya tienen su pago. Hay hombres nobles, hay hombres muy notables en las Escrituras, en el mundo entero, que ya tienen su pago aquí en el mundo. ¿Por qué? Por su vanagloria. No llegan a este requisito, no son humildes, no son mansos y no tienen paciencia, soberbios como Satanás. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo se llenó de gloria y de muy buena voluntad, tomando a las prostitutas, a los leprosos, a la gente indigente de la quebrada, a los no letrados, y los capacitó con una bendición de lo alto, ¿verdad? El Espíritu Santo, el mejor tutor, el mejor instructor, el mejor que nos empodera con las cosas de Dios. Entonces uno debe de mantener eso. Y aquí, entonces, cuando uno sabe que aquí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, y nos mantuvo a nosotros como asamblea, nosotros estamos entonces superligados, superdictados a la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que decir, como dice más adelante, Cristo es la cabeza de la iglesia. De esta asamblea, la cabeza es el Señor Jesucristo. De esta asamblea, la fuerza es el Señor Jesucristo. Y el fundamento es el Señor Jesucristo. Nosotros somos todos sus siervos. Para disfrutar ¿qué? Lo cual, como dice aquí abajo, ¿no? Después de esto, ¿no? El 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Ahí está, la unidad de la fe. Entonces, cuando esta asamblea se mantenga obedeciendo al Trino Dios, también nosotros seamos unidos. Y aquí viene la palabra repetitiva en toda la Escritura. Ámense los unos a los otros. Primera de Corintios, capítulo 13, es la madre de las doctrinas en toda la Escritura. La madre de todas las doctrinas es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Hermano de esta congregación que no practique ese capítulo 13, ¿verdad? De la Primera de Corintios, ese hermano está fallando. Ese hermano no es humilde, no es manso y no tiene paciencia, no es longánimo, como lo dice aquí. Léalo siempre, manténgalo fiel. ¿Por qué? Porque ese hermano, ¿cómo es que se puede progresar una asamblea donde no haya el amor de Cristo? ¿Ah? Y fíjense que antes de ser levantado, un mandamiento nuevo os doy, a los creyentes. Y entre ellos estaba incluyendo uno malo que no era creyente. Que os améis. ¿Cómo nos amamos nosotros en esta asamblea? Siendo tolerantes, moviéndonos, sintiendo lo que le sucede a un hermano. Eso nos tiene que mover espiritualmente. Y pidiendo por ese hermano y por todas las necesidades espirituales y materiales. Claro, eso es lo que dice Santiago, ¿no? La verdadera religión es amar a los hermanos. Cuando uno no tiene los medios para ayudar a un hermano, entonces hay una cosa muy importante que nos recomienda. Bueno, oren por ellos, orando constantemente. La noche que Pedro fue preso, ¿qué hizo la iglesia? Hacían oración sin cesar. La oración es la que mueve las 12 atributos de Dios, entre ellos la omnisciencia de Dios y su mano poderosa. 430 años estuvo los profetas predicando a un pueblo esclavo en Egipto, y los que eran creyentes allá estuvieron clamando a Dios, hasta que Dios en su longanimidad también se les presentó. Voy a librar a este pueblo por medio de un instrumento que se llamaba Moisés.
Y así lo hizo. Pero la oración llegó al momento y dice que Dios se acordó y rescató a ese pueblo. Y cuando uno está pidiendo, hermano, algo al Señor y no lo recibe inmediatamente, porque esa es nuestra inquietud, ¿verdad? Y nosotros queremos ir hasta, entonces ahí tenemos, lean esas palabras y búscanlas bien. Humildad, paciencia y mansedumbre, ser manso, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Mire, oye, te digo sinceramente, yo me doy cuenta de aquel hombre noble, aquel un soldado, ¿no? Que vino pidiendo por la vida de su niña que estaba enferma, y el Señor le dice, si no viene señal, si no viene esto, si no viene lo otro. ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué le contestó era el Señor? ¿No? Yo también soy una persona con autoridad, estoy puesto sobre personas que me sirven, y digo esto y se cumple, y mando esto y lo otro, y pido esto. Entonces el Señor entendió que aquel hombre analizaba que había que esperar en que el Señor le diera la palabra a su tiempo. Pero como él le contestó bien al Señor, el Señor le dijo, bueno, ve que tu hija vive. Inmediatamente le dio la sanidad a ese hombre y se la repercutió a su hija. Y esa hija en ese momento fue sana. Hijo o hijo, ¿no? De todas maneras, gracias. Pero uno debe de ser reverente y respetuoso cuando uno tiene una necesidad. Ya vimos en el capítulo 8 que todo cuanto nos acontece coopera para bien, y en algunas circunstancias que la estamos pasando bien estrecha, allí es donde el Señor hace acto de presencia, allí en ese momento. Dime, ¿confías en mí? ¿Es posible eso? No se les olvide que yo le puse una ilustración de Eliseo y Giezi su siervo. Aquel hombre era inmaduro carnal, ¿verdad? Y se asustó con el ejército que vio visiblemente, pero Eliseo tenía la mirada puesta ¿en qué? En el ejército invisible. Y para que el siervo torpe, de falta de conocimiento y atención a su maestro que lo estaba enseñando, que es la palabra de Dios viva, en aquel entonces Eliseo era la palabra para Giezi. Giezi no le paraba aquello. Giezi estaba pendiente de cómo le robaba a su siervo la ofrenda que le llevaban a Eliseo, porque Eliseo estaba paralítico en una casa. Entonces él tenía que recoger todo cuanto le daban a Eliseo y suministrarlo a Eliseo que estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel hombre era más material que espiritual. Y Dios le dijo, Dios mío, ábrele los ojos a este siervo. Y cuando Dios le dio satisfacción a la petición de Eliseo, dice que le abrió los sentidos a aquel siervo y vio ejércitos de ángeles, carros de fuego, soldados celestiales que rodeaban a los asirios para liquidarlos ese día. ¿Bien? Y aquel hombre entendió entonces su poca fe, su poca confianza en la palabra de Dios, que era Eliseo. Eliseo a su vez hablaba por parte de Dios. Ese orden establecido. Cuando no hay esta unidad en el pueblo de Dios, que unos dos tenemos fe y los demás no tienen fe, no hay mucha bendición, no se logran muchos logros espirituales, no se logra mucha sanidad, no hay muchas reconciliaciones en los hogares, hay saboteo del diablo en los hogares, en el trabajo, en la calle, donde se encuentren. Los demonios ven, como yo lo repito aquí, ustedes lo saben, que nosotros tenemos un talón, ¿verdad? Y él sabe cuál es nuestra debilidad y entonces nos distrae. ¿Qué es lo que distrae actualmente a muchos hermanos de esta congregación? Lo lejos que viven, no tienen agua, no tienen transporte, y menos ahora hay otra cosa difícil, que la mayoría no consiguen los efectivos porque el banco lo que le da son 10 bolívares a uno, 20 bolívares, después que se hacen esas tremendas colas, toma 10 bolívares. ¿Y cuánto están cobrando ahorita? 5 bolívares en las partes cortas. Ya las aumentaron a 6, a 7. Entonces, mira, eso, el diablo se está valiendo de muchos miembros de esta congregación para que no vengan el domingo, que no le pertenece a ningún hermano de aquí, le pertenece a una pequeña bendición que reciba cada hermano hoy en esta mañana. Todos salen empoderados.
salen iluminados. No todo lo que yo estoy diciendo ustedes lo están abrigando, es difícil. Es difícil. Pero sí quiero una sola palabra, ¿verdad? Y eso es suficiente. Pero como dice Pablo, que un edificio, Pedro, un edificio se construye piedra sobre piedra. Y Pedro nos llama a nosotros que somos piedras vivas. Somos constructores de Dios en esta asamblea. Siempre para bien, no para mal. Ahora bien, todo esto que estamos viendo, como dice el 3, dice, solícito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ve? Si no hay obediencia al Espíritu Santo, y como dice aquí el 30, y no contristéis al Espíritu Santo, entonces no hay unidad del Espíritu, porque hay una división, hay un problema aquí. Hay un problema en esta asamblea. Bueno, el Espíritu Santo, mira un momentico, si no me quitas ese problema, no, yo no voy a derramar bendiciones. Es cierto, hermano, eso así obra Dios. Así obra Dios, porque dice Dios es una unidad. Se lo repito por tercera vez. ¿Qué le pasó a Josué que no tuvieron la victoria en la tercera guerra que enfrentó? Porque había una familia que había pecado, había codiciado una tela, un lingote de oro, uno de plata, etcétera, que Dios había maldecido, era anatema. Entonces tuvieron muchas victorias y venían contentos, pero llegó una familia que se salió acá, se salió de la regla, de la unidad, de la obediencia, y entonces fue y codició lo que Dios había dicho. Mira, todo eso que tiene esa gente me lo vas a quemar, oro, plata, todo eso me lo vas a quemar, y todos los seres vivientes me lo destruyen, y todas las bestias, los animales que tengan, quémenlo. Esa era la orden de Dios. Bueno, aquel soldado, creyendo que Dios no lo estaba oyendo, no lo estaba viendo, codició y fue y agarró y escondió en su casa. ¿Qué le vino después? ¿Ah? Dios sacó a la luz la desobediencia, y el pueblo ese día perdió la guerra y fueron humillados y perdieron como 3,000 personas, cosa que Dios no quería, por la codicia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, por el pecado de una familia. Y esas formas visibles las coloca Dios para que, como dice el apóstol Pablo, no hagamos como ellos hicieron, no seamos desobedientes ni rebeldes como ellos lo fueron, y desobedecieron a Dios, y irritaron a Dios, y Dios aplicó la espada de la justicia. Entonces, claro, eso está como ejemplo, y ellos le vino entonces pero fíjense usted, como dice Gálatas 6:7, lo que tú sembrares, Dios le sacó tus culpas, te van a alcanzar. Dios había establecido allá en el número, tus pecados te van a alcanzar, no mi mano, sino que Dios es el que saca la luz. Eso que tú sembraste, bueno, te vino eso. ¿Eres rebelde? Bueno, sigue con tu rebeldía, pero no hay bendición. Dios no anda todo el tiempo con látigo a todos sus hijos, aunque la palabra de Dios habla mucho, que Dios a quien ama, pero es lo que uno siembra, uno lo cosecha. Yo les dije una vez a ustedes, los japoneses tienen una forma de enseñar a los niños cómo manejar un cuchillo de doble filo o una espada de doble filo. Primero lo enseñan un solo filo, tanto al tiempo manejando para dominar la muñeca, la mano, con un solo filo. Tiene que obedecer lo que el papá, instructor, le decían en aquel entonces, y todavía se cumple en muchas provincias de esa nación. Entonces el muchacho desde pequeño, un solo filo, solo filo, solo filo. Cuando él se pone experto manejando un filo de esa espada, entonces el padre ve que ya todo lo hace bien, con firmeza. Entonces le dice, ahora bueno, maneja ahora el otro filo, porque el otro filo es, como dice la escritura en Génesis, una espada de doble filo, flamígera, que se defendía de un lugar a otro, para que si la raza de Adán entraba nuevamente el Edén, la espada lo iba a traspasar por aquí, y cuando regresara también lo iba a justiciar. Es decir, una espada de doble filo lleva doble efecto siempre de justicia. Y cuando uno aprende a obedecer a Dios, uno tiene que aprender primero a oír, que es la primer filo, y segundo, práctica.
La sana doctrina, hermano, tiene 4 puntos importantes aquí. La sana doctrina, hoy en la unidad, tiene 4 puntos aquí muy importantes, que ampliamente lo veremos la semana que viene. Pero una de las cosas de esa sana doctrina es la confesión. Cuando el creyente es inteligente y confiesa su falta, entonces viene de parte de Dios una bendición. Cuando hay un arrepentimiento sincero delante de Dios, Dios no lo perdona. La escritura está llena. Dios es santo y perfecto. Y Él, cuando cometemos error, Él nos perdona. Esa es la segunda parte de la sana doctrina, la confesión. Después Dios dice, ajá, bueno, está bien, confesaste ahora, pero te falta algo. Ve y practica lo que yo te estoy enseñando. La sana doctrina tenemos que practicarla, ponerle por obra. ¿Cómo? ¿En qué sentido? El segundo punto, no cometer otra vez los errores que ya cometí, porque si le acabo de confesar a Dios que cometí un error, voy a otra vez que me dio la oportunidad de rectificar, a volver a ofenderlo. Tengo que practicarlo. No, Señor, no voy a hacer más, por lo menos no voy a seguir mintiendo, ¿verdad? Yo era un mentiroso de primerita, yo te perdono, pero no sigas mintiendo. La próxima vez cuando se presenta la tentación, debemos ser veraz, verdadero, decir lo que es puro, porque a Dios lo agrada. Aquí lo vamos a encontrar el próximo domingo, en 3 formas. Que resulta que a Dios le agrada. Entonces estoy practicando el segundo punto, el tercer punto de la sana doctrina. Confesé, ¿verdad? Y entonces no vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque el Espíritu me está dando fuerza y palabra. Mira, observa esto, no vuelvas a caer en esto. Y no lo vuelvo a hacer. El Señor Jesucristo no lo repetía, vete y no. Entonces no podemos estar ofendiendo a Dios, no podemos estar pecando. Y entre ellos viene entonces una cosa que se manifiesta en nuestra vida espiritual. Esa cosa que se puede manifestar en esta asamblea es vida. Cuando una asamblea está viviendo espiritualmente, tiene vida en abundancia, ¿verdad? Cuando un pastor pastorea bien a sus rebaños, las lleva por buenos pastos y agua limpia, cristalina. ¿Qué pasa con esas ovejas? También alimentadita y gordita, y esa es riqueza, leche para el pastor y lana para el pastor y demás cosas para el pastor, ¿verdad? Así lo ilustran las escrituras. Y entonces eso le da vida a la asamblea. Donde está el Espíritu Santo, donde hay un avivamiento, donde hay obediencia, donde hay confesión y obediencia, allí hay vida en abundancia. Es como dice el salmista, allí envía a Dios vida en abundancia. Y para que haya vida tanto en la congregación, la fuente del alimento de las cosas espirituales, eso se desarrolla entonces en todo lugar, sobre todo en los hogares cristianos. Porque vamos a un hogar cristiano donde hay hogares que mixto, la mayoría de todos los hogares que estamos aquí, siempre hay personas que son inconversos y tenemos que ser creyentes, valerosos, visionarios, espiritual, para poder convivir con el prójimo, que es mi familiar, o puede ser mi madre o mi esposa, o puede ser mi hermano, o puede ser el esposo, el hijo, quien sea en el hogar que es mixto, allí hay rivalidad y allí no hay vida suficiente. Pero ¿quién es que lleva la vida? El creyente. El creyente es luz en medio de un hogar. Y entonces cuando el cristiano, hijo de Dios, se impone en un hogar que es mixto, debe de saber que Dios lo colocó allí como un sacerdote. Mira, tú das el ejemplo como sacerdote que eres en esa congregación. Eso sí, si tenemos en cuenta que yo como creyente tengo que ser humilde en ese hogar, manso en ese hogar y paciente en ese hogar, como está aquí en el versículo 2. Porque a la larga, la palabra que yo estoy sembrando en una comunidad mixta, en un hogar mixto, en una asamblea mixta, ella va a dar resultado tarde o temprano, porque Dios es uno. Nosotros somos humanos carnales que llevamos mayormente la vista al cuerpo, pero el Espíritu Santo nos lo examina todo lo ve el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, entre estas cosas que estamos hablando de la unidad del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, esta asamblea hay una unidad también. La unidad del Señor Espíritu cabeza, la unidad del Espíritu Santo y la unidad de nosotros como congregación. Hay una trilogía aquí perfecta y esa trilogía de aquí tiene que desarrollarse conforme Dios lo dicta en la santa y bendita palabra, con distintos dones que tenemos los hermanos y las hermanas, los mayores, los jóvenes. Esos distintos dones los vamos a ver y escudriñenlo mucho en ese versículo 11, si el Señor lo permite, para el próximo domingo, si es que llegamos allá. Que Dios bendiga a su sangrienta palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.